El viento soplaba como cuchillas invisibles, desgarrando la piel y borrando cualquier rastro de camino. En aquel mar blanco de nieve, cada dirección parecía idéntica. Para quien mirara desde fuera, él no era más que una silueta frágil perdida en la inmensidad de la montaña. Pero para el viejo Augusto, cada paso era una lucha silenciosa entre la vida y el olvido. El reloj marcaba horas que ya no tenían sentido. Los dedos, rígidos, apenas respondían. Su respiración salía en nubes pesadas que se deshacían antes de calentar el aire helado. En lo más profundo de su mente, un pensamiento golpeaba sin descanso. Nadie sobrevivía a una noche así. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio glacial. Un relincho grave, inconfundible, que resonó como un llamado de regreso a la vida. Era Thor, el caballo que lo acompañaba desde su juventud. En medio de la tormenta, aquel animal parecía saber mejor que el propio hombre cuál era el camino a casa. Lo que ocurrió después transformaría una tragedia anunciada en una de las historias más conmovedoras vividas en aquellas montañas nevadas. Augusto tenía 72 años y conocía esas montañas como quien conoce las arrugas de su propia mano. Desde joven había trabajado como arriero, guiando cargas y ganado por los senderos de piedra y nieve de la sierra. Ahora, ya retirado, mantenía la costumbre de salir a caballo cada mañana, más por amor al paisaje que por necesidad. Thor, su imponente corcel castaño oscuro, era su compañero inseparable. El animal parecía entender silencios, responder a gestos mínimos, en ciertos días, incluso anticipar los pensamientos de su dueño. Esa mañana, el cielo anunciaba un invierno adelantado. El aire era denso, el viento más cortante. Aún así, Augusto insistió en su rutina. Ajustó el gorro de lana, se abrigó con el grueso chaquetón y preparó a Thor, confiando en regresar antes de cualquier cambio brusco del clima. Durante algunas horas, todo transcurrió como siempre. El sonido de los cascos sobre la nieve dura era acompasado, casi hipnótico. Augusto respiraba profundo, absorbiendo el olor metálico y frío de la sierra, recordando los días en que conducía tropas enteras por esos mismos caminos. Pero el tiempo en las montañas es traicionero. De pronto, una niebla espesa comenzó a subir por el valle, devorando árboles, rocas y senderos. El cielo, que antes dejaba entrever leves franjas de azul, se cerró en un gris opaco. Al poco tiempo, los primeros copos de nieve empezaron a caer, ligeros e inocentes, pero en cuestión de minutos se transformaron en una cortina densa que borraba toda señal del camino. Augusto intentó mantener la calma, pero una verdad helada lo atravesó. Ya no veía la ruta de regreso. Estaba solo, perdido en un blanco infinito que parecía no tener salida. Cada minuto, el viento se volvía más cruel. La nieve, que al inicio caía como un polvo ligero, ahora azotaba el rostro de Augusto con la fuerza de diminutas agujas de hielo. Se ajustó el pañuelo contra el cuello, pero el frío encontraba rendijas por donde infiltrarse, descendiendo por su espalda como agua helada. Thor resoplaba con fuerza. El vapor de sus fosas nasales se elevaba en nubes que se desvanecían demasiado rápido en el aire cortante. Las orejas del animal giraban de un lado a otro, captando sonidos invisibles para el hombre, como si presintiera algo que Augusto no alcanzaba a ver. Miró alrededor. Todo era blanco. Los árboles que antes servían de guía habían desaparecido bajo el manto de neblina y nieve acumulada. Las rocas grandes ahora se confundían con montículos de hielo. El horizonte, simplemente, había dejado de existir. Maldijo en voz baja, pero el viento devoró sus palabras. Intentó retroceder por la misma ruta, guiando a Thor sobre las huellas de los cascos, pero en pocos minutos el vendaval las borró. El suelo entero se volvió uniforme, como una alfombra blanca y engañosa. El viejo arriero sabía bien lo que eso significaba. Perder la senda en medio de una tormenta no era solo un contratiempo, era una sentencia. En pocas horas, la temperatura descendería a niveles que ningún cuerpo humano resistía. Augusto tiró de las riendas para mantener a Thor sereno. El caballo, sin embargo, estaba inquieto, levantando las patas más alto de lo habitual, bufando, como si percibiera el peligro inminente. El anciano respiró hondo,
buscando en su memoria la experiencia de décadas pasadas. Recordó los consejos que había escuchado cuando aún era joven. En la montaña, cuando la vista falla, confía en el instinto del animal. El caballo percibe caminos que el hombre no ve. Miró a Thor y sintió una chispa de esperanza. Tal vez fuera su único guía confiable aquella noche. El viento arreciaba. Con cada ráfaga, era como si manos invisibles lo empujaran hacia atrás. Sus pies ya no encontraban firmeza. La nieve le llegaba hasta las pantorrillas. El frío comenzaba a entumecer sus dedos, volviendo difícil incluso sostener las riendas. Fue entonces cuando Thor tomó la iniciativa. Sin esperar órdenes, inclinó la cabeza y avanzó con paso firme, como siguiendo un rastro invisible. «Vamos, muchacho, confío en ti», susurró Augusto, apenas audible. Durante un buen tramo, se limitó a dejarse llevar por el compás del animal. El sonido de los cascos sobre la nieve era la única medida de tiempo. De vez en cuando, una rama seca crujía bajo el peso, emitiendo un chasquido apagado. Eran esos pequeños sonidos los que lo mantenían anclado en medio del silencio asfixiante de la tormenta. Pero el cuerpo de Augusto comenzaba a ceder. El frío se le clavaba como agujas en los músculos, volviendo cada movimiento más pesado. La respiración era corta, dolorosa, como si inhalara vidrios molidos. Reconocía las señales. El hielo lo estaba venciendo, y pronto llegaría la fatiga mortal de la hipotermia. Trató de mantenerse despierto pensando en su hijo, que vivía en el pueblo vecino, y en su pequeña nieta, que aún lo llamaba abuelito de las montañas. Recordarla era como una brasa tímida encendida en su pecho. Pero esa brasa era frágil frente a la inmensidad helada que lo rodeaba. Thor se detuvo de pronto. Augusto levantó la cabeza con dificultad y vio que el animal olfateaba el aire, inquieto. Dio unos pasos hacia un costado, escarbando la nieve con las patas, revelando un suelo más firme debajo. El caballo parecía indicar, por aquí. Augusto cedió, permitiendo que Thor lo guiara. A cada paso, se hacía más clara la sensación de que seguía vivo únicamente por la insistencia de aquel animal. La tormenta no daba tregua. Copos más grandes golpeaban el rostro de Augusto, pegándose a su barba rala y transformándola en fragmentos de hielo. Las pestañas pesaban, cubiertas de diminutos cristales blancos. Cada parpadeo era como abrir y cerrar los párpados contra una lija congelada. El anciano trataba de mantenerse erguido, pero el frío ya le había robado gran parte de las fuerzas. Sentía los músculos de brazos y piernas duros, como engranajes oxidados forzándose a girar. La cabeza caía hacia adelante una y otra vez, y solo el vaivén rítmico del cuerpo de Thor lo mantenía consciente. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con el presente. Se vio joven de nuevo, conduciendo recuas de mulas por esa misma sierra. El sol brillaba fuerte y el cuero del sombrero le calentaba la frente. El eco de las risas de sus compañeros sonaba como música, pero de repente todo se deshizo, sustituido por el aullido del viento. La visión se evaporó, dejando únicamente la helada realidad. «No, no voy a caer ahora», murmuró, sin estar seguro de si lo dijo en voz baja o solo lo pensó. Thor relinchó quedo, casi como si respondiera. El caballo parecía sentir la lucha interna de su dueño. Giró la cabeza hacia atrás un instante, los ojos oscuros chispeando bajo la nieve. Augusto tuvo la impresión de que lo miraba, llamándolo de vuelta a la conciencia. Se sostuvo mejor en la silla, aunque sus dedos ya no obedecían. Eran bloques de madera entumecida. Trató de mover los pies en los estribos, pero apenas lo sentía. El frío había conquistado esa parte de su cuerpo. De repente, una ráfaga más fuerte los azotó, y Augusto casi perdió el equilibrio. Se aferró con lo poco que le quedaba de fuerza, mientras Thor clavaba las patas firmemente en el suelo, luchando contra el viento. El corazón del anciano se aceleró. Si caía en aquella nieve profunda, quizá ya no tendría fuerzas para levantarse. «Confía en el caballo». La memoria volvió a susurrar en su mente. Dejó que Thor asumiera el mando por completo. El animal avanzaba lento pero seguro, como si supiera que cada paso debía medirse. A veces inclinaba la cabeza hacia el suelo, olfateando, buscando algo invisible. Otras,
Erguía las orejas y seguía con convicción. El tiempo había dejado de tener sentido. Minutos y horas se confundían en un mismo sopor. Augusto luchaba contra la tentación de cerrar los ojos y descansar. Ese cansancio dulce y traicionero era una señal que conocía demasiado bien. La hipotermia susurraba en sus oídos, pidiéndole rendición. Entonces, un sonido inesperado desgarró el viento. El chasquido de una rama seca, no muy lejos. Augusto levantó la cabeza con dificultad. No veía nada más que el blanco turbio, pero Thor reaccionó de inmediato, bufando fuerte y avanzando hacia el sonido. El caballo estaba más alerta que nunca. Relinchó con fuerza, el eco retumbando entre las colinas nevadas. Era como si llamara a alguien, o tal vez solo gritara: «Aún estamos aquí». Medio consciente, Augusto dejó escapar una lágrima que se congeló antes de recorrerle la mejilla. Un pensamiento sencillo, pero poderoso, cruzó su mente. Si sobrevivo, será gracias a él. Thor seguía firme, con la nieve cubriéndole parte de las patas, pero avanzando con obstinación. Cada paso parecía decirle al anciano: «No te rindas, yo te llevo de regreso». Con el tiempo, el cuerpo de Augusto comenzó a rendirse al sopor dulce y mortal. La mente se quebraba en destellos, el tintinear de viejos arreos, el olor a cuero húmedo en los inviernos de juventud, la risa de su esposa fallecida flotando como brisa tibia en un recuerdo distante. Entre parpadeo y parpadeo, todo se apagaba en un gris lechoso. Thor lo notó antes que él. Las orejas del caballo se clavaron contra el viento, luego giraron hacia atrás, como quien toma una decisión. El animal tanteó el suelo con las patas, giró el cuerpo contra la ráfaga y ofreció su flanco más ancho para cortar el viento a Augusto. Como un muro vivo, se colocó de manera que creaba un refugio. El aliento cálido de Thor subía en nubes rítmicas. Cada soplo parecía recordarle al anciano que la vida aún insistía allí. El mundo se redujo a tres cosas: la respiración corta, el calor que venía del animal y el rugido grave del viento atravesando árboles invisibles. La silla ya no ofrecía seguridad. Los dedos de Augusto habían perdido toda fuerza. Cuando su cuerpo se inclinó hacia un lado, Thor retrocedió medio paso, sosteniéndolo con un movimiento calculado de lomo y cuello, hasta que terminó deslizándose al suelo lentamente, como si el propio caballo lo hubiera recostado. La nieve ya cubría las botas hasta los tobillos. Thor escarbó con la pata, abriendo un hueco circular, removiendo el manto blanco hasta llegar a una capa más firme. Parecía buscar un nido en medio de la nada. Cuando lo halló, se inclinó más de lo habitual, doblando las rodillas, acercando su cuerpo al de Augusto. La intención era clara: compartir calor. El anciano notó, en algún lugar entre sueño y conciencia, que había un refugio parcial a la izquierda. No era imaginación. Un bloque de roca, quizá la punta de un afloramiento, emergía como sombra más oscura en la blancura. Thor también lo había visto. Con sorprendente delicadeza para su tamaño, empujó con el hombro al hombre, animándolo a arrastrarse unos palmos hasta el rincón protegido del viento. El movimiento ardió como hierro al rojo sobre la piel helada, pero ese dolor devolvía enfoque. Bajo el abrigo pesado, aún guardaba una manta de lana, vieja compañera de inviernos. Los dedos, duros como palos, lucharon contra los broches, fallando varias veces. Thor bajó la cabeza hasta casi rozar el hocico con la tela, como si vigilara la tarea. Tras un esfuerzo que pareció eterno, la lana por fin envolvió tórax y espalda, creando una película mínima de calor, pero vital. El olor del caballo dominaba aquel pequeño refugio, mezcla de pelaje húmedo, cuero, heno distante inventado por la memoria, y un rastro terroso que evocaba corrales tras la lluvia. Ese aroma familiar actuó como un lazo que lo amarraba al presente. La cabeza de Augusto cayó contra la roca, y entendió que, si cerraba los ojos demasiado tiempo, quizá ya no los abriría. Thor no lo permitió. Resopló con fuerza sobre el rostro del hombre, rociándolo con aire caliente. Luego, con el borde del labio, pellizcó suavemente la tela del abrigo, tirando de ella de forma insistente, hasta que Augusto reaccionó con un mínimo movimiento. El animal repitió el gesto, rítmico, como un metrónomo de supervivencia.
El viento cambió. Entre los huecos de la neblina, un rumor distinto atravesó la muralla blanca. El susurro de ramas de pino, no de arbustos bajos. Pino significaban agujas secas bajo la nieve, menos acumulación en el suelo, quizá un respiro más amable. Thor estiró el cuello, olfateó largo y después se puso de pie con esfuerzo, sacudiendo el hielo de la crin. Con la cabeza, tocó el hombro de Augusto una vez más, pidiéndole otro desplazamiento corto. Centímetro a centímetro, entre temblores y cansancio brutal, el anciano arrastró su cuerpo hacia un punto donde la roca formaba una concha y la nieve acumulada era menor. Thor ocupó el lado expuesto, de frente al viento, las patas firmes sobre el hueco abierto que había cavado, su cuerpo erguido como barrera. Cuando un torbellino los golpeó, el caballo giró el lomo hacia la ráfaga, como hacen los que nacieron para resistir tormentas, protegiendo al hombre del golpe directo. El atardecer borró los colores hasta casi nada. Augusto contaba respiraciones para no entregarse al sueño, secuencias de 10, de 50, de 100. Cada vez que se equivocaba, volvía a empezar, y ese pequeño ejercicio mantenía su mente apenas por encima del hielo. Thor, vigilante, alternaba momentos de quietud con leves balanceos, evitando que sus músculos se endurecieran. De tanto en tanto, gruñía con un sonido grave y profundo que vibraba en el pecho del anciano como un tambor lejano. Cuando la noche cayó por completo, el frío mostró colmillos más afilados. La sensación de ardor en las extremidades disminuyó, una mala señal. Augusto lo entendió. El calor del caballo ya no podía ser solo un muro. Necesitaba convertirse en llama. Se empujó hasta apoyar el hombro y el rostro contra el costado cálido del animal. Thor lo aceptó sin resistencia, bajando un poco más el vientre para bloquear el viento que se colaba por debajo. En el límite entre la vigilia y el apagón, una certeza se instaló en el viejo arriero. Allí, en esa concavidad de piedra y en el refugio vivo de un caballo que parecía llevar brújula en el pecho, había una oportunidad. Pequeña, frágil y obstinada, pero real. La oscuridad trajo un silencio distinto. El viento seguía soplando, pero ya no rugía como bestia desatada. Ahora gemía en largos aullidos que parecían llegar de todas partes. El tiempo, para Augusto, ya no se medía en horas, sino en cuántas veces castañeteaban sus dientes y en cuántas veces Thor resoplaba para recordarle que aún había calor allí. La mente del viejo vagaba. A ratos, creía escuchar voces conocidas llamándolo, ecos de compañeros de antiguas jornadas. En otros, la risa cristalina de su nieta atravesaba la tormenta, tan viva que casi lo hacía llorar. Pero al abrir los ojos, todo volvía a ser solo el blanco hostil. Thor permanecía firme, aunque los copos ya formaban costras en su grueso pelaje. Mantenía el cuello arqueado, los ojos entrecerrados contra la nieve, sin relajar jamás la vigilancia. Apenas se movía lo necesario para mantener la circulación. De tanto en tanto, empujaba con el hocico a Augusto, exigiéndole una mínima reacción. Las horas se arrastraron hasta que un sonido distinto rompió el patrón de la noche. Un chasquido agudo, metálico, distante. Augusto levantó la cabeza, dudando si era imaginación. Pero Thor reaccionó enseguida. Las orejas apuntaron tensas hacia el frente y su cuerpo se inclinó, como queriendo seguir aquella dirección. El corazón de Augusto se aceleró. Podría ser una trampa de su mente fatigada, pero también podía significar vida. El rechinar de una puerta de hierro, el tintinear de campanas de ganado, quizá una herramienta olvidada por leñadores. Cualquiera de esos sonidos implicaba abrigo humano cercano. «Ve, muchacho», susurró con voz quebrada, aferrándose a la montura para levantarse. Thor no dudó. Avanzó paso a paso, rompiendo la nieve que ya llegaba a las rodillas del hombre. Cada movimiento exigía fuerza descomunal, pero había determinación en cada músculo. El viejo, incapaz de montar de nuevo, se sostuvo de la silla y se dejó arrastrar, tropezando a su lado. El sonido volvió, más claro, un tintinear seco, repetido por el viento. Augusto tuvo la certeza de que no era delirio. Lágrimas mezcladas con la nieve derretida en su rostro lo calentaron por dentro. Pero a cada paso, el cuerpo pedía rendición. Las rodillas le fallaban,
El suelo parecía succionarle las botas. Cuando cayó de lado, sintiendo la nieve invadirle el cuello, creyó que no se levantaría más. Thor reaccionó con urgencia. Acercó el hocico al rostro del anciano, resoplando fuerte, casi furioso. Luego mordió suavemente el abrigo y tiró de él. Ese gesto insistente lo arrancó de la entrega. Con esfuerzo, Augusto logró ponerse de pie, apoyándose en el lomo caliente del caballo. El tintinear ahora era nítido. No era portón ni campana. Era algo más profundo, como cadenas golpeando madera. El viento, caprichoso, abrió un corredor de sonido, voces, débiles, lejanas, pero humanas. El pecho de Augusto se ensanchó con esperanza, aunque su garganta solo emitió un gruñido ronco. El frío le había robado la voz. Intentó de nuevo, sin éxito. Thor, como si comprendiera, alzó la cabeza y lanzó un relincho poderoso. El sonido atravesó la noche como flecha, rebotando entre los valles. Un segundo relincho siguió, más fuerte, más urgente, cargado con la vibración de un grito de auxilio. El anciano cayó de rodillas, sin fuerzas para continuar. Pero en los ojos de Thor había fuego. El caballo relinchó otra vez, una y otra vez, hasta que, por fin, el viento trajo respuesta, una linterna distante, parpadeando como una estrella frágil. Augusto cerró los ojos, con las pestañas congeladas en lágrimas. El clímax se acercaba, la delgada línea entre la salvación y el final. La linterna titilaba como un faro lejano, tan pequeña que Augusto casi creyó que era solo una ilusión de su mente cansada. Pero Thor insistía, arrastrando al viejo con firmeza, relinchando sin parar, cada vez más alto, como si la vida de su dueño dependiera de la fuerza de ese grito. El cuerpo de Augusto ya no respondía. Los músculos, otrora endurecidos por años de faena, habían cedido al entumecimiento. El corazón latía lento, cada vez más espaciado, y su respiración era apenas un susurro de despedida. La nieve se pegaba a su rostro, congelando lágrimas que nunca terminaban de caer. El viento ahogaba todo, pero entre las ráfagas comenzaron a surgir sonidos humanos. Primero murmullos lejanos, luego gritos apagados que sonaban a esperanza. Thor resopló fuerte, alzó el cuello y siguió, arrastrando al anciano con una fuerza casi sobrenatural. Cada paso era un acto de resistencia, desafiando a la propia tormenta. De pronto, luces más claras rompieron la oscuridad. Dos linternas agitándose entre sombras humanas. Augusto apenas pudo entreabrir los ojos, pero sintió aquel resplandor atravesar sus párpados pesados. Escuchó voces más cercanas, urgentes. «Allí está», gritó uno de los hombres, aunque para Augusto fue solo un eco distante. Thor respondió con otro relincho, prolongado, que retumbó en las montañas. Se acercó a las siluetas. Con un último esfuerzo, se detuvo frente a ellas, bajando la cabeza como entregando el tesoro que custodiaba. Los hombres corrieron hacia Augusto, que yacía casi inmóvil, recargado en la silla. Su cuerpo estaba rígido, los labios amoratados y apenas un hilo de aire escapaba de su boca. Uno le tocó el rostro y sintió el frío de la muerte rondando. «Aún respira», gritó, mientras lo sostenía con cuidado. Lo bajaron con suavidad y lo envolvieron en mantas gruesas. Otro acercó una botella, dejando caer algunas gotas de aguardiente en la boca entreabierta del arriero. Augusto tosió, apenas, pero fue suficiente. Había vida. Thor se mantuvo allí, inmóvil, observando con ojos atentos. El vapor de sus fosas nasales se mezclaba con el aliento de la esperanza. No retrocedió, no se apartó, como si vigilara cada movimiento para asegurarse de que su dueño estuviera a salvo. Improvisaron una camilla y comenzaron la bajada hasta un rancho cercano. El frío intentaba recuperar dominio, pero la cercanía del refugio les dio fuerzas. Augusto, inconsciente, oscilaba entre dos mundos. En algunos instantes, lo envolvían recuerdos cálidos, como su nieta corriendo por el patio en tardes de verano. En otros, el vacío blanco de la tormenta volvía a arrastrarlo. Dentro del rancho, el calor de la chimenea lo recibió como una bendición.
Le quitaron la ropa empapada y lo cubrieron con mantas, acercándolo al fuego. La piel ardía bajo aquel calor, como si 1000 agujas lo atravesaran, pero era dolor de renacimiento. Thor, afuera, permanecía quieto frente a la puerta, resoplando bajo, atento. No se alejaba, como si supiera que aún quedaba una batalla dentro. El tiempo pasó en oleadas lentas. Augusto temblaba con violencia, señal de que el cuerpo comenzaba a reaccionar. Poco a poco, los dedos recuperaron movimiento, los labios volvieron a teñirse de color, y los ojos, aún pesados, se abrieron bajo la luz temblorosa del fuego. Vio los rostros de quienes lo habían rescatado, pero no halló palabras. Solo una expresión de gratitud se dibujó en su semblante cansado. Y entonces, a través de la ventana, vio a Thor. El caballo seguía allí, inmóvil, con la mirada encendida. En ese instante, el viejo arriero comprendió. No había sobrevivido por casualidad. Su animal lo había guiado, protegido y llamado ayuda. Con voz ronca, apenas audible, murmuró: «Él me salvó». Los hombres se miraron entre sí. Algunos sonrieron incrédulos, otros asintieron en silencio. Todos sabían que, sin ese caballo, el rescate habría sido imposible. Afuera, Thor relinchó suave, como confirmando las palabras de su dueño. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. Augusto permaneció en cama, mientras el cuerpo luchaba por devolverle el calor perdido. Los hombres del rancho lo cuidaban con paciencia, alimentándolo con caldos calientes y vigilando cada uno de sus signos. El anciano, aunque débil, sentía algo nuevo, una gratitud inmensa, no solo hacia quienes lo habían rescatado, sino, sobre todo, hacia Thor, aquel compañero silencioso que se había convertido en puente entre la vida y la muerte. Cuando por fin pudo ponerse de pie, lo primero que hizo fue salir al patio. Allí estaba Thor, esperándolo. El caballo levantó la cabeza y caminó despacio hacia él, como si entendiera que su dueño había regresado. Augusto apoyó la frente en la crin húmeda y cerró los ojos. No hubo palabras, no hubo gestos grandilocuentes, solo un silencio lleno de verdad. Con el tiempo, aquel episodio se convirtió en historia repetida por los pobladores de la región. Decían que Augusto había sobrevivido a la nevasca más feroz de su vida gracias a un lazo indestructible, a un vínculo que iba más allá de la razón, la lealtad de un caballo que no conocía de rendiciones. Y así, la historia de Augusto y Thor nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede venir de donde menos imaginamos. A veces, la salvación se encuentra en la fidelidad silenciosa de aquellos que caminan a nuestro lado sin pedir nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu comentario y compartir qué fue lo que más te conmovió. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir acompañándonos en más relatos llenos de emoción, misterio y vida.